hacer visible que lo que se muestra, lo que se exhibe, no es lo que en realidad es. Por lo tanto, no es una representación. Se trata de hacer evidente mediante la exacerbación del gesto y el vestuario una postura estética y política. Por lo tanto, habría entonces que hacer la puntualización de que representar no es un engaño como suele utilizarse el término. Representar es volver a hacer presente lo ausente, aquello que tuvo y que hoy vuelve a ser en su diferencia. Es así que la teatralidad está en la mirada de quien ve a otro haciendo algo, haciendo patente el artificio de lo que se muestra y no volviendo a presentar algo que estuvo antes. Es aquí donde podemos identificar las distinciones entre representar, teatro y performatividad. Representar es un proceso por medio del cual los miembros de una cultura producen e intercambian significados. Es la traducción de estos significados a través de un lenguaje. En ese sentido, representar es algo muy cercano a simbolizar. Y, por supuesto, representar condiciona la percepción del espectador. El teatro es una puesta en escena de un relato o de una historia ante una audiencia por un grupo de actores en el que se combina la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía, en el que se establece una convención que acredita lo que sucede como algo real. Lo performativo permite el análisis de construcción social de la realidad. Es una reiteración de actos socialmente determinados, como expresiones, acciones, que con alguna capacidad tienen dichas expresiones y acciones de transformar la realidad o el entorno, o en su defecto, de sostenerla. En este sentido nos interesa precisamente J.L. Austin, que en su libro Cómo hacer cosas con las palabras, llama enunciado performativo al que no se limita a describir un hecho, sino que por el mismo hecho de ser expresado realiza lo que dice que va a hacer. Tanto representación como teatro cuentan con características performativas. Partiendo, de ser expresadas, se realiza el acto, lo que quiere decir que en todo hay performatividad. Desde el género hasta los planteamientos del espacio público, hasta las presentaciones del yo en la vida cotidiana. En estos territorios que parecen absolutamente cotidianos, también existe la performatividad. Separar la connotación de cada uno de estos, es decir, de teatro, teatralidad y performatividad, es pertinente en el sentido de que nos permite ir aclarando sus fronteras, así como sus injerencias en otros planos. En las formas de moralidad perceptiva, el sujeto construye una relación con la ley de manera definitiva y cerrada, en donde la imagen que tiene de sí mismo y sus relaciones no tiene la posibilidad de modificarse. Por lo tanto, el sujeto queda encerrado en esta imagen de sí mismo. Dicho de otra manera, estas formas de moralidad prescriptiva construyen un modo de individuación fijo, el cual se puede entender como un yo. En este sentido, la identidad es una fantasmagoría producida por la relación con los dispositivos de poder. La paradoja de la identidad es al mismo tiempo quien produce una ilusión de intimidad y unicidad. Es también colectiva y masificante. La identidad funciona como el mecanismo panóptico mostrado por Foucault, en donde el yo aparenta ser propio e invisibiliza su carácter social múltiple. El yo, como principio de identidad, es resultado de los dispositivos de poder que normalizan la identidad en un régimen de representación dominante, sea este jurídico, pedagógico o en este caso estético. En el teatro podemos hacer lo que sea, menos quitarle o negar su origen mítico, ritual y sagrado. La sigilosa instauración del logos en el hecho escénico fue alejándole de lo mítico,
cambiando el rito por la razón y lo sagrado por lo profano, para contar un suceso. Precisamente el mito se llevó al gesto, es decir, al rito, para contar una historia. El gesto se llevó al logos, es decir, la razón y la palabra. El mito y el rito se desacralizaron para hablar del mundo. Sin embargo, desde finales del siglo XIX se inició una búsqueda para devolverle al teatro su característica mítico-ritual, intentando de inicio emanciparse del texto, al tiempo que se empezó a tratar de dejar de lado la representación, iniciándose una preocupación por lo que se hace con el cuerpo que inevitablemente llevó a la investigación del origen ritual del teatro. Las búsquedas resultaron en múltiples y diversas propuestas. Por ejemplo, la propuesta de Alfred Harry, que tenía que ver con redimensionar la palabra desde la imaginación, ya que el lenguaje no pretende representar la realidad, puesto que no miente, sino que sustituye la realidad. E incluso también podríamos hablar del teatro postdramático de Hans Theis Lehmann, en el que se propone no una representación, sino una experiencia inmediata de lo real, en la que el actor ya no es el representante de un papel, sino un ejecutante que ofrece a la contemplación su presencia sobre el escenario. Judith Butler, siguiendo esta reflexión, señala que la ley se materializa por la reiteración obsesiva de prácticas o costumbres que producen un mundo interior que parece ser propio, o hábitos, como lo señala Bourdieu, que en su repetición produce deseos. En otras palabras, los dispositivos de producción de identidad se hacen cuerpo en la medida que producen sus condiciones de deseabilidad. Más aún, como Jacques Rancière muestra, los procesos de subjetivación están acompañados por una producción de sensibilidad de los dispositivos estéticos, incluyendo las artes en la sociedad del espectáculo, sirven como estrategia de mantenimiento de los regímenes de dominación, del cual la identidad, el deseo y el orden de lo sensible son el resultado. Sin embargo, este panorama, más que un pensar críticamente la singularización y la potencia crítica de las prácticas artísticas ante estos procesos. En efecto, el yo nace de la relación del sujeto con su cultura. Sin embargo, esta construcción de la personalidad no se limita a la interioridad del sujeto, sino a toda forma de cotidianidad y de relación con la corporalidad. Es decir, que la construcción del yo es al mismo tiempo construcción del cuerpo bajo las condiciones de su cultura y de las relaciones de poder que le son propias. El sujeto vive esta construcción como cotidiana en sus pensamientos, deseos y afectos, pero también los hábitos y prácticas del cuerpo. Las técnicas cotidianas son las formas en las que se utiliza el cuerpo de acuerdo a los criterios de la cultura. Dichas técnicas no solo caracterizan la identidad individual del sujeto, sino que determinan la identidad colectiva de la civilización. El yo y la identidad social construida por la civilización van de la mano, a pesar de que el sujeto sea consciente de ello o no. Es este proceso de relación del cuerpo y el deseo con la ley al que Judith Butler llama performatividad. En este sentido, la forma en la que la ley se hace cuerpo es a través de un proceso de reiteración, como lo muestra Butler en su texto Cuerpos que importan, donde dice: la performatividad debe entenderse no como un acto singular y deliberado, sino antes bien como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra. Las normas reguladoras del sexo obran de una manera performativa
para construir la materialidad de los cuerpos. Esta cita se encuentra en la obra Cuerpos que Importan de Judith Butler, que se llama justamente así, Cuerpos que Importan sobre los límites materiales discursivos del sexo. La traducción es de Alcira Dixio, la editorial es de Paidós, la ciudad es Argentina, el año de la edición es 2002, la página es la 18, el párrafo es el 1, la línea es la 3 y es justamente antes de la coma. La performatividad para Butler es la reiteración de una serie de prácticas que sedimentan y fijan una conducta que materializa una identidad legitimada que configura los cuerpos, pero simultáneamente articula esos otros flujos que son excluidos de esta materialización. Lo abyecto es la exterioridad de este territorio configurado por la norma. Pero ¿por qué acabar con el texto, con la representación, la actuación y lo sagrado del teatro? ¿Será acaso para enarbolarse como poseedores de la verdad teatral? ¿O por seguir las corrientes de moda que nos llevan fatalmente a hablar de la nada o del nihilismo? ¿O es simplemente ignorancia de quienes hacen teatro? Sin la más mínima preocupación, en este caso de los hacedores del teatro, por investigar cómo operan las simbolizaciones del ser humano y a quién se dirigen. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una actividad cultural de tipo simbólico que le permite desarrollar, o que nos permite desarrollar, comunicación. Ernst Cassirer, en su filosofía sobre las formas simbólicas, nos dice: el ser humano, para adaptarse al medio, crea la cultura que se acumula en universos simbólicos o conjuntos de símbolos a los cuales dota de significados. Estos universos simbólicos se comunican por medio del lenguaje formado por símbolos, para lo cual es necesario disponer de la capacidad simbólica, y esta capacidad recurre para expresarse a los signos, cuyo significado está relacionado directamente con la cosa, a partir del sentido que se le ha dado dentro de una determinada comunidad. Los símbolos cuyos significados se definen sin relación a la cosa, es decir, como con cierta arbitrariedad, y justamente en este sentido los símbolos transmiten relaciones abstractas con las ideas, los sentimientos, concepciones del mundo, y hacen posible el pensamiento abstracto y la ciencia. La capacidad simbólica hace posible la superación de experiencias inmediatas que se registran por medio de imágenes concretas de las cosas. Hay otras formas simbólicas propias solamente del ser humano que forman precisamente sus lenguajes. No se trata de lenguajes utilizados para expresar una realidad inmediata, la de la vida ordinaria, sino de formas simbólicas que se traducen en fórmulas, imágenes o conceptos abstractos de experiencias que no son captadas inmediatamente. El ser humano no se conforma con comprender nada más el mundo y conocerlo, sino que requiere representarlo y expresar los sentimientos que le produce el mundo. Y evidentemente lo simbólico tendrá que ver con encontrar su sentido en este mundo. El hombre utiliza unas formas estéticas en las que se utiliza la realidad y se recurre a símbolos que pueden entender otros seres humanos para transmitir los conocimientos y sentimientos de unos mundos imaginarios cuya existencia afectan al individuo que los ha creado, pero que además pueden ser comunicados. Ahora pasemos al problema de la representación. La representación es un acto inevitable del ser humano. No solo vivimos, sino que actuamos, componemos y representamos el personaje que elegimos ser. Así como, por ejemplo, un performancero que se jacta de no representar en el momento mismo en el que presenta, en el espacio donde realizará precisamente su acción, se está representando a sí mismo como performancero. Así es como quiere que la audiencia lo vea, precisamente para justificar lo que hará en el espacio escénico. Por otra parte, tenemos que abordar la representación como ese desempeño en que un ejecutante se vale de ciertas características de alguien para representarlo y actuar como si él fuera dicho personaje.
Sin embargo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con un personaje como Hamlet de Shakespeare? Alguien que no existió y que tiene que ser recreado a partir de arquetipos o del imaginario del actor para crear una representación de cómo pudo haber sido Hamlet. Aquí, la pregunta sería, que el intérprete haga esto, que utilice su propio imaginario para su público o para la audiencia ante la cual va a desempeñarse, ¿acaso es malo? De hecho, no está imitando ni copiando a nadie. Lo que ha hecho es valerse de cierta información que le permite hacer una posible representación de algo que es en abstracto, que es un abstracto desde sí mismo. ¿No es esto lo mismo que hace quien se presenta? Quien hace una representación no se vale de cierta información sobre el concepto que quiere transmitir para poder presentar una serie de acciones que permitan al espectador tener una impresión sobre su desempeño. En este sentido, esta cartografía del poder no pretende ser una descripción estable, sino que pretende mostrar los puntos ciegos, las líneas de fuga y los lugares de resistencia al régimen de identidad propio de las estructuras de dominación. Respecto a esto, Butler pensará que el trabajo de Foucault no solo muestra la forma en la que los discursos de poder producen formas de subjetivación, sino que también deja ver cómo este mismo proceso tiene un carácter constitutivamente performativo, en donde también se producen las condiciones de resistencia. Si toda palabra es una transcripción, una transferencia del símbolo que se superpone sobre sí misma, entonces todo vocablo está constituido por un cúmulo de sentidos asimilados. Un cúmulo de sentidos asimilados cada vez que la expresión se transcribe para transferir un nuevo sentido. Este doble de las palabras, esta sombra de las palabras, nos lleva entonces al doble en el anterior sentido del término, a ese doble fantasmal que no podemos ver, pero podemos intuir. Foucault cita y reelabora la posibilidad de la resignificación, de movilizar políticamente la cadena de signos. Nietzsche sostiene que los usos que se dan originalmente a un determinado signo se encuentran a una distancia abismal de los usos para los cuales se vuelve disponible. La quiebra temporal entre los distintos usos crea la posibilidad de una inversión de significado, pero también inaugura una serie de posibilidades de significación que sobrepasan las que se han ligado anteriormente al término. Por consiguiente, el sujeto Foucaultiano nunca se construye plenamente en el sometimiento, sino que se constituye repetidamente en él. Y es que la posibilidad de una repetición que repita en contra de su origen, donde el sometimiento puede adquirir su involuntario poder habilitador. Poner en palabras es entonces tratar de intuir cómo es esa presencia fantasmal. No puede ir revelando un más allá de lo que la simple palabra enuncia por sí misma. Esa es la tarea del ejecutante. Según las consideraciones que Butler en mecanismos psíquicos del poder, la relación con la ley es deseada en la medida en que se produce una repetición Territorializa los grupos deseantes, Manuel. A ver, territorializa. Una repetición que territorializa. Una repetición que... Ellos lo pueden decir bien, a ver, di territorializa. ¿Cómo es que lo puede decir mejor él? Una repetición que territorializa los grupos deseantes. Muy bien, un aplauso, allá me salió, por favor. Gracias, Esteban. Gracias. Síguele, Benito. Pero es precisamente porque esta repetición es deseada, que el deseo se afirma a sí mismo en el acto de su propia negación. En otras palabras,
El poder, en la inmanencia de su repetición, produce también las condiciones de subversión. La repetición incorpora la ley territorializando los flujos deseantes que por su constitutiva inestabilidad están jugándose. Por lo tanto, la identidad es una construcción fantasmática que da orden y coherencia a una experiencia de mundo que es constitutivamente múltiple y cambiante. La performatividad hace referencia al carácter permanente, inestable y contingente de la relación entre la subjetividad y la ley. Es en este horizonte en la que hay que comprender el problema de lo contemporáneo, pues como menciona la doctora Miroslava Salcido en su libro, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama, déjame, este sí está complicado, a ver, es Performance, hacia una filosofía de la corporalidad subversiva. Ah, ok, muy bien. ¿Qué es pues ser contemporáneo? ¿Es pertenecer a nuestro siglo? ¿Ser actuales? No si asumimos que la contemporaneidad tiene que ver con la intempestividad en un sentido nietzscheano. Ser intempestivo significa sujetarse a pesar de las ataduras al propio tiempo. Significa no sujetarse Perdón. a pesar de las ataduras al propio tiempo. Continúe, doctor. A lo ya dicho, renunciar a ser un epígono de épocas pasadas y estandarte de las creencias del presente. Con ello, lo que podemos entender por arte contemporáneo procede de otro tintero. La intempestividad desenvaina la espada contra la victoria, el éxito, la fama. Así es muy probable que los artistas que reconocen una enfermedad en aquello de lo que se enorgullece el siglo no aparezcan en los museos ni coticen su obra en el mercado de las banalidades, y sin embargo quizás sean ellos los más contemporáneos. Es decir, la fractura que impide al tiempo componerse, y a su vez, dice Agamben, la sangre que debe suturar la rotura. Fin de la cita. Ay, esa sí está más larga, ¿no? Entonces, a ver, justamente decíamos, esta cita proviene del texto Performance hacia una filosofía de la corporalidad subversiva. Y precisamente, ¿cuál es la crítica? La crítica es que asistimos a una época de la banalización de la palabra, que compromete todas las vertientes de la vida pública, privada e íntima. Es así que el ejecutante escénico contemporáneo, en el sentido mencionado por la filósofa Miroslava Salcido, tiene que enfrentar a su propia extrañeza, es decir, enfrentar los fantasmas, las alteridades que lo conforman, e ir develando esos otros cuerpos que también ha sido y que va siendo, para de esta manera poder reconocer también la otredad. En este sentido, Louis Duch nos dice: palabras son todas las expresiones del ser humano, la oralidad, la corporalidad, los sentidos, la ética, la estética, y hoy se ha debilitado nuestra facultad de empalabrar la realidad. Este será un ominoso proceso que revelará las ausencias que le permitan narrarse desde un otro lugar, que le permitan empalabrarse o que nos permitan empalabrarnos y entonces empalabrar una subjetividad otra. Intentar, a partir del empalabramiento, producir una subjetividad otra, que no solo le violenta, sino que violenta al mismo tiempo nuestra otredad para comunicarnos. Al dejar de invisibilizar quién es, deja de ser lo que no es, deja de ocultarse tras una identidad que lo invisibiliza y puede, entonces, reconocerse en la otredad. Enfrentar lo ominoso lo lleva a reconocer eso que también puede ser
Y es este enfrentamiento que le permite mostrar su dolor y poder, entonces, a partir de aquí, comunicarse. La ingenuidad del artista contemporáneo, sea cual sea su práctica artística, radica en sentir que está fuera de las relaciones de dominación que observa y critica. Es la ingenuidad de una supuesta individualidad que no está implicada en las estructuras fascistas que observa. Es muy común ver colectivos de teatro independiente o institucional con un fuerte discurso contra el ejercicio despótico del poder, pero que en las relaciones actor, director-actor, actor-audiencia, etcétera, 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 son profundamente verticales, autoritarios y, en resumen, autoritarios. Nos dice Richard Schechner, los actores juegan con palabras, objetos y acciones, algunas de las cuales son yo y otras que son no yo. Así pues, el actor Laurence Olivier no es Hamlet, pero también no es no Hamlet. Hamlet no es Laurence Olivier, pero también no es no Laurence Olivier. Los elementos que son no yo se vuelven yo, sin perder su carácter de no yo. Esta es la peculiar pero necesaria doble negatividad que caracteriza a las acciones simbólicas. Cita del libro Richard Schechner del año 2000, Performance, Teoría y Práctica Interculturales, de Argentina, Libros de Rojo, capítulo 4, página 184, párrafo 2, después de la coma. Hay que mantener la claridad de que acontecimiento teatral, dramaturgia, montaje, trabajo del actor sobre sí y sobre los otros, junto con las relaciones de actor con la audiencia, responde a condiciones históricas, políticas y por tanto contingentes. Esto quiere decir que cada trabajo creativo se empobrece si no problematiza sus supuestos. En otras palabras, toda producción escénica de cualquier tipo de arte que se ponga en un escenario, sea consciente de ello o no, está sujeta con la ambigüedad potestas potentia, que implica una sujeción a los juegos de verdad histórico por los que pasan los regímenes de representación y el entramado identitario que resulta de ellos. La consigna de hacerse cargo de los procesos de singularización con los otros no debe perder su sentido estético político y su carácter inatrapable por la figura de ley y las lógicas del régimen de identidades. La subjetividad es primordialmente procesos en devenir. Más que subjetividad, hay subjetivación o singularizaciones, en el sentido de que la procesualidad es constituyente y en su inestabilidad mantiene relación permanente con la desestabilidad de lo abyecto. Mientras se ejecuta con el cuerpo, ya no hay un yo, sino que se tiene un no, yo. Y en esta relación de doble negatividad, podemos ver que hay una conducta restaurada que simultáneamente es privada, pero también es social. El que ejecuta recobra su propio yo, solo si se sale de sí mismo y entra en los otros. El yo y no yo del ejecutante y aquello que se quiere empalabrar se transforma en no yo, no yo, con la doble negación. Gracias al proceso de exploración en un laboratorio escénico. Claro, laboratorio escénico que esté buscando eso. Okay. Las acciones, gestos, que se empalabran, se mueven desde un pasado arrojado hacia el futuro. Es decir, la memoria de lo que me antecede y de lo que está por venir. Lo que aún no es. Desde yo al no yo. Y desde el no yo al yo.
Si bien la forma crítica de la teatralidad permite poner en cuestión los mecanismos de la representación capitalista, habría que pensar si es posible ver en las prácticas escénico-performáticas una táctica que emerge como resistencia y posicionamiento crítico ante las formas hegemónicas de representación y sus procesos de subjetivación, es decir, como formas de su profanación o reapropiación del aparato estético. Óscar Cornago, en sus textos Cuerpo, Política y Sociedad, afirma lo siguiente: la historia de las prácticas escénicas es también una historia de las relaciones entre el cuerpo y la sociedad. Es una época en la que ya no hay retóricas que definan de manera previa las reglas del arte. Es cada creador el que define el modo de entender el cuerpo, su relación con las palabras, la acción o el público, es decir, su relación con lo social. La escena contemporánea ha convertido esta relación en un espacio de tensiones desde el que se trata de recuperar al cuerpo como un modo de pensar y estar frente al otro, es decir, como puesta en escena y actuación de una postura ética. Y es que si se piensa en la teatralidad como una forma de problematizar los dispositivos de poder que operan en la administración de la vida y la sensibilidad, necesariamente debe pensarse que el problema no está centrado únicamente en las técnicas difundidas en las escuelas de arte, sino que habría que evaluar el rol que el arte juega en la reproducción de las formas de representación y, por tanto, de subjetivación. La cuestión depende más bien de comprender cómo operan las relaciones de dominación en la producción de lo sensible y cómo la reflexión sobre las artes abre la posibilidad de pensar en los puntos de resistencia y reversibilidad de estas formas de dominación. Este problema supone una zona intersticial entre estética, ética y política que necesariamente habría que mantener a la vista. Poner en palabras con el cuerpo nos lleva entonces a las sensaciones que también son huellas, son impresiones, son tactos, vestigios sensibles que habitan el cuerpo y que se propiciaron, por algún tipo de contacto. Es decir, los sentidos son un tipo de tacto o de toque o de un tocar que dejó huella de lo que se ha percibido y ha estado allí. En ese sentido, Denis Guénon plantea que el gusto y el olfato son tactos que emanan de las cosas. El sonido, un tacto de la vibración en nuestro oído, y la vista es un tacto de la luz hecho en nuestros ojos. Son estas las huellas perceptivas, las memorias sensoriales que al estimularse producen imágenes a partir de esas sombras sensoriales que están ocultas en el cuerpo y que son impresiones sensibles. Todos estos múltiples dobles, todas estas alteridades que nos atraviesan y nos colocan frente a la propuesta artodiana de Antonin Artaud, seguramente ustedes ya lo conocen, de la vida como el doble del teatro. Gracias, Juanito. De la vida como doble del teatro, en el que el lenguaje exprese lo que no expresa comúnmente y que esté destinado a los sentidos. Un lenguaje donde los conceptos se hagan perceptos. Esta es una alusión a Gilles Deleuze, que seguramente ya la doctora Salcido les ha explicado, extrayendo de la vida las imágenes en las que desearíamos volver a encontrar. ¡Átenme si quieren! Pero tenemos que desnudar al hombre para rasparle ese microbio que lo pica mortalmente. ¡Dios! Y con Dios sus órganos, porque no hay nada más inútil que un órgano. Cuando ustedes se hayan hecho un cuerpo sin órganos, lo habrán liberado de todos sus automatismos y lo habrán vuelto a su verdadera libertad. Entonces podrán enseñarle a danzar al revés con el delirio de los bailes populares, y ese revés será su verdadero lugar. Para toda la modernidad capitalista se inserta en la más profunda dimensión de las relaciones del cuerpo. Los órganos, en este sentido, refieren a la organización del cuerpo bajo la lógica causal,
casual. Bueno, casual. En donde Dios no solo es un principio teológico, sino político, ya que es el principio de identidad por excelencia que ejerce dominio sobre cada forma en la que el cuerpo se relaciona consigo mismo y con el mundo. Dios es como los microbios, pues habita en el cuerpo como parte de sus fuerzas múltiples. Es el principio de la autoridad y dominio, de la identidad, deveniendo vida, y que organiza y regula toda actividad. Hartó para él hacerse de un cuerpo sin órganos, es la reapropiación de un cuerpo. Y este acto de resistencia acontece en la relación directa con el arte, en la medida que la abyección se transforma en potencia creadora. En resumen, no es posible abrir nuevos procesos de singularización si no es desde el cuerpo sin órganos. Es, en este sentido, que la subjetividad no supone algún tipo de individualidad o de interioridad y solipsismo. Porque es el símbolo el que posibilita que el mundo pueda ser empalabrado. Y para ello se requiere una sintaxis corporal que permita narrarnos y crear así semánticas cordiales para reducir la contingencia y crear un universo habitable. Para empalabrar, el lenguaje corporal del ejecutante cuenta con la capacidad simbólica, cuenta con el mito como forma de narración para poder transmitir su mensaje. En el rito, que es su capacidad gestual, con lo logomítico, que es la posibilidad de conformar concepto e imagen con el imaginario, que le permite hacer representaciones, y es justo el lenguaje corporal del ejecutante lo que le da la capacidad simbólica de comunicación que emana de sus acciones para palabrar el mundo, para empalabrar el mundo que le rodea. Para articular nuestro presente necesitamos del presente de nuestro pasado, del presente de nuestro futuro, es decir, requiere del allá y entonces de sus memorias arrojadas al allá. Y entonces del momento en que se dará la presentación, puestas ambas en el aquí y ahora, en el momento de la exploración del laboratorio. Es así que el ejecutante debe ser un infante, debe ser como un niño, el niño que no tiene palabra, ya que esta ausencia de subjetividades le permitirá la creación desde lo ominoso de su ser y de su ir siendo. La atención entre el homo absconditus Es el hombre oculto. y el homo revelatus Es el hombre revelado. es una tensión semejante a la que existe entre el mito y el logos. Lo que verdaderamente somos Vamos siendo. es consecuencia de un inacabable trabajo de descubrimiento, un tránsito en el que se pasa de lo latente a lo patente, que dura toda la vida y siempre permanece inacabado. Tenemos que sacar al exterior lo que hay en las profundidades de nuestro ser. Esto es hacer un viaje al infierno, de latín in, que significa interior, y fero, que significa llevar. Es decir, infierno es llevar al interior. Para que esto sea posible, tenemos la necesidad de las distintas transmisiones que nos ofrecen desde el nacimiento hasta la muerte las estructuras de acogida. Por mediación de la educación de los sentidos corporales, lo que nos viene de fuera, Las transmisiones, nos proporciona lenguajes aptos para empalabrar la realidad. Nos plantea interrogantes que nos incitan a que respondamos cuál es vamos siendo. nuestro lugar en el mundo. Nos movemos entre el preguntar y el responder. Y en este trayecto de ida y vuelta, la tensión entre el homo absconditus y el homo revelatus nos permite siempre provisionalmente identificarnos y dar respuestas, Ir dando respuestas. a la cuestión ontológica por antonomasia aquí y ahora. ¿Quién soy yo? La identidad no es un a priori, no es un estado en obra abierta, es un estado en obra abierta. Es un proceso trabajosamente constituido por el conjunto de sucesos de la existencia humana, en el que vamos puliendo nuestra presencia en el mundo. De ahí la importancia decisiva de un estudio profundo de los sentidos corporales,
que son los intérpretes natos del hombre como un animal simbólico. Porque el ejecutante es un ser de mediaciones, lo quiera o no, lo sepa o no, se ve obligado a trabajar con símbolos, a hacer presente lo ausente. Pasado y futuro. Es más, su proceso creativo es imposible sin la ayuda de lo ausente, que incesantemente se mueve entre la memoria y el olvido. Este es el ominoso proceso de las múltiples alteridades, de los múltiples dobles que el ejecutante debe afrontar en su construcción creativa, que lo llevan por un infernal viaje en el que va y viene, para encontrar los gestos simbólicos que muestran al tiempo que ocultan, a través de semánticas corporales, para empalabrar las narraciones que le permiten dar sentido a los conceptos que desea comunicar y finalmente a su sentido y su lugar en el mundo. Esperamos haber sido claros. Gracias.